Buenos días a todos al canal. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es meter el bajo de un pantalón haciéndolo sin máquina de coser, que es la gracia que tiene. Es decir, no todos tenemos máquinas de coser a mano y es una cosa que, bueno, pues si no lo tienes, también puedes hacerlo a mano. La gracia del tema está en que esto no nos va a valer para todos los tipos de prendas que queramos. Es decir, os voy a enseñar el tipo de tela sobre lo que lo voy a hacer yo ahora. Este tipo de tela es una tela bastante dura, es un pantalón de tipo chino, ¿vale? Es un pantalón de esos así que son como informales y que, por ejemplo, hacerlo a mano en un pantalón de algodón, de tela fina, de traje o cosas así, eso no queda bien, eso es un poco gamberrada y un poco cutre, pero en un pantalón de lo que es de tipo informal, de tipo de vestir y con tela gruesa, sobre todo que sea tela dura, como por ejemplo en vaqueros, en ese tipo de pantalones sí se puede hacer, ¿vale? Es importante que el material sea un poquito resistente y un poquito duro, porque la clave está en que cuando demos las puntadas, claro, la máquina de coser hace puntadas que casi no dejan rastro y no hacen la presión suficiente y bueno, pues se hace mejor. Pero cuando lo haces a mano, hay una tendencia a apretar y son esas pequeñas puntadas que vamos dando por aquí, ¿vale? Este es el remate final, que no lo vamos a hacer, pero esas pequeñas puntadas son las que quedarían mal a la hora de meter el bajo. Otra cosa que quiero comentar es el tema del hilo. El tema del hilo es importante que sea lo más parecido al color del pantalón que vayas a usar. Y cuando es lo más parecido es que, si es un tono azul oscuro, como es el caso, cojas un hilo de azul oscuro. No puedes coger un hilo pues que sea azul clarito porque eso se va a notar un montón y queda muy mal. Así que bueno, teniendo en cuenta esos dos criterios, fijaros que incluso ahí el tono se ve que es un poco distinto, pero bueno, para la calidad que queremos en este caso, lo he puesto con luz natural para que veáis el efecto, queda suficientemente bien. La clave va a ser cuando nosotros midamos hay dos modos de meter un bajo. Uno de ellos es cortando tela. Y yo ese método de cortar tela para mantener este remate final no le voy a usar. ¿Por qué? Porque es más complicado, más enredante y al final cuando tienes máquina de coser sí te puedes meter en el jardín de cortar trozos de tela porque la precisión y la estética es mucho mejor. Pero teniendo en cuenta que lo vamos a hacer a mano, es mucho más sencillo no meterte en el jardín de cortar trozos de tela y sencillamente meterlo para adentro, el pantalón. ¿De acuerdo? Cuando metamos para adentro el pantalón, sencillamente lo que vamos a hacer es hacer una pequeña medición de cuál es la distancia a la que queremos. Esta va a ser la idea de lo que hay que hacer. ¿Vale? Meterlo para adentro. Ahora lo hago bien. Ahora os enseño la medida. ¿Vale? Y ahí, por dentro, haremos el cosido del hilo. ¿Vale? Por dentro. Entonces, la idea base, la distancia. Para medir la distancia, lo que yo os recomiendo, os voy a enseñar, este es un pantalón que también le he metido el cinto y tal, el cinto, le he metido el bajo, y lo que hay que hacer para medir la distancia a la que os gusta es sentaros. Hay que sentarse en una silla, porque si te coges la distancia cuando estás de pie, cuando te sientes, lo que va a ocurrir es que se te va a poner hasta así, hasta los tobillos. Y entonces, claro, hombre, salvo que te guste enseñar lucir calcetines de Mickey Mouse o rollos de esos, salvo que te quieras lucir enseñando los calcetines, mi recomendación es sentarte y una vez que estás sentado, tomarte la medición de cómo quieres que te quede, que básicamente yo los llevo así, de tal manera que cuando lo lleves un poquito, cuando te levantes, te va a hacer un poco efecto caída, ¿vale? Va a sobrar, se va a notar que sobra, pero yo prefiero esa sensación a que se te noten los calcetines de Mickey Mouse o rollitos de esos, o el escocés Hortera. Entonces, la idea básica, voy a tomar la medida de lo mío, que sé exactamente ya cuál es, pero tener en cuenta eso, ¿vale? Hacerlo sentado. Muy bien, vamos allá. Ya tengo cogidas las medidas, lo he metido para abajo, ¿vale? Quiero que veáis que lo que es la parte original, esto es lo que le voy a meter, que aproximadamente son unos 2 dedos y medio o 3. Esto es lo que va a quedar oculto. La idea es tan sencilla como empezar a coser a esta altura, lo más arriba posible, ¿vale? Lo más arriba posible, ¿por qué? Porque cuando metes el pie, si coses por aquí, si coses por donde está, por ejemplo, el remate final, esto te va a quedar bailón por dentro.
y este bailón por dentro, el día que te metas, un día lo arrastras con el pie y das de sí el bajo. Entonces, la idea es coserlo por arriba, lo más pegadito posible, pero vamos, sin agobiarse. ¿Y cómo vamos a hacer las puntadas? Pues aquí está la clave del tema. Hay gente que antes de hacer esto, antes de ponerse a coser directamente, da como 3 o 4 puntadas interiores para que no se le desmonte. Yo, por ejemplo, lo hago directamente porque ya tengo cogido el punto al tema y no lo necesito. Pero bueno, básicamente que sepáis que es meter la primera aquí, vamos a hacer la primera, y fijaros que la clave está en no ejercer mucha presión en la tela, hacer unas puntadas suaves, hacer unas puntadas muy suaves. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, cuando vamos a meter la primera, fijaros que con el cambio de la luz natural se va a notar distintos tonos, aunque es lo más parecido, se notan distintos tonos. Y la primera puntada la hago muy cerquita, muy cerquita, ¿vale? Muy cerquita, y nunca sin apretar al final. ¿Por qué? Porque lo que no quiero es que se note el hoyito que queda al apretar. Es decir, en este caso, fijaros, ¿os dais cuenta? Apenas se nota. Si os fijáis se nota, pero está muy poquito. Esta es la clave para que cuando sigas haciendo, sigas cosiendo por el bajo, no te quede ese punteado horrible, pero que sin embargo es funcional. Esto, claro, es una manera poco ortodoxa de coserlo, pero es tremendamente efectiva, es decir, sencillamente funciona. Y esto, si no quieres o no tienes máquina de coser, pues sencillamente funciona. Se trata de darle unos intervalos relativamente pequeños, depende de la paciencia. Yo estas puntadas os las voy a dar para que las veáis en el vídeo. Y básicamente es muy cerquita, muy cerquita, y sin ejercer presión sobre la tela, para que el acabado final, ¿veis? Apenas se note. Ahí se me queda el nudito, eso hay que evitarlo, porque si se queda el nudo, al final acabas empujando, ¿vale? Y aquí no hay que ejercer presión. Ahí parece más o menos que está quedando, pero si veis que no queda, mira, esto me vale para enseñaros a corregirlo. Si veis que no queda, hasta que no os quede ni un nudito, y sin apretar. La idea es que aquí no tiréis fuerte. Fijaros que apenas se nota. Apenas se nota. Luego le volvéis a dar la vuelta y volvéis a dar otra puntada. Dependiendo de la precisión que queréis tener, podréis darle más o menos. Fijaros dónde pongo yo la puntada, la pongo cerca, porque tampoco puedes hacer dos y terminar rápido, porque si no, eso se te cae. Es el conjunto de las puntadas, una detrás de otra, muy cerca, aunque estén suaves, las que hace el efecto de coger el bajo. Entonces, fijaros que no se va notando apenas nada. Prácticamente ni se nota. Es un rato que hay que ponerle paciencia, pero ya veis que queda perfectamente. Ni siquiera si aquí tiráis de él y hacéis fuerte, se nota un hoyito que con los cambios de luz se acaba notando. Es verdad que aunque se te note un poquito, cuando lo llevas puesto, da absolutamente igual. Y nadie se va a poner a mirar a ver si tienes una puntada más o menos casera, pero el efecto os aseguro que es absolutamente normal. Es verdad que perdemos el remate final del pantalón, pero insisto, en este tipo de pantalones o en unos pantalones vaqueros, por ejemplo, da absolutamente igual. ¿Que luego quieres hacer un remate? Pues oye, coges y con el típico, imaginaros que esto es un vaquero, coges el típico vaquero y empiezas a hacer los mismos efectos que estoy yo haciendo ahora, pero en vez de hacer que el cosido sea tan cercano, fijaros, vamos a hacer otra puntada y aquí, si queréis hacer un remate, en vez de acercarlo mucho, como veríamos aquí, le hacemos un poquito de distancia para hacer precisamente el efecto que tenemos aquí de remate final, ¿vale? Yo eso no lo quiero porque da trabajo y el efecto da absolutamente igual, por lo menos en mi caso y en este tipo de pantalones. Pero ya veis que la clave es esa, ¿vale? No ejercer demasiada fuerza, como si, por ejemplo, cuando yo tengo en el canal vídeos de cuando, por ejemplo, hago una funda para determinadas, por ejemplo, para una cantimplora o cosas de montaña, ahí no me importa, ahí hago fuerza porque quiero que quede súper resistente, quiero que quede para hacer el cabra y que aguante, y para meterle peso.
En este caso no es el caso, no es una costura de refuerzo, y además me importa la estética, entonces fijaros que ni se nota, ¿de acuerdo? Así que nada, es tan sencillo como eso. Voy a terminar el remate, voy a terminar meter el bajo y os enseño cómo queda. Así que ahora mismo lo enseño. Ya tenemos las dos bajos del pantalón metidos, quiero que veáis el efecto final, quiero también que lo veáis por dentro, vamos a ver si la luz nos lo permite. Fijaros que aquí es donde he ido poniendo todo lo que son las puntadas mías caseras, ahí se nota el toque casero, pero el efecto por fuera es perfectamente válido. Fijaros que apenas se notan no sabríamos decir a qué altura está, os lo puedo señalar yo que es por aquí, pero apenas se nota, ¿vale? Aquí en la otra, pues igual, hay alguna zona donde se nota un poquito más la presión, si os fijáis con cuidado, y esos cambios de luz se notan. Luego hay otra cosa que también ocurre cuando pones el doble tejido aquí dado de la vuelta, que con el paso del tiempo se va notando y se va marcando un poco. Eso es inevitable. La única manera de arreglar eso sería cortando tejido. Pero yo lo de cortar tejido en un pantalón de este tipo informal me parece que es excesivo trabajo para el resultado que da esto. Lo mismo que tampoco le pongo un remate. Esto lo he acabado en 15 minutos y tengo algo perfectamente usable de una manera informal. Otra cosa es que quisieras, pues no sé, hacer un acabado mejor, pero bueno, a lo mejor ya en ese tipo de cuestiones ya te puede merecer la pena ir a un profesional y que te lo deje bien acabado. Para una cosa de estas vale perfectamente y bueno, en todo caso espero que os haya sido útil el aporte de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.